Hola a todos y a todas, mi nombre es Josefina Irane, soy periodista del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Bienvenidos a la quinta sesión de Hablemos de la Constitución, ciclo en el que abordamos distintas aristas del proceso constituyente con diversos invitados e invitadas. El 4 de julio de 2021 fue un día histórico para Chile, día en el que se conformó oficialmente la Convención Constitucional, órgano que tiene por misión redactar y aprobar la propuesta de texto de una nueva Constitución para la República de Chile, la cual deberá ser sometida a un plebiscito nacional para que la ciudadanía la apruebe o la rechace. ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? ¿A qué se han estado dedicando los y las convencionales constituyentes? De esto vamos a conversar hoy con Danilo Herrera, cientista político de la Universidad Central y profesional del área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenido, Danilo, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Danilo, hasta el sábado 28 de agosto estuvieron funcionando las comisiones provisorias de la Convención Constitucional. Como era de esperar, la comisión que tuvo mayor carga fue la encargada de elaborar una propuesta de reglamento que regulara el funcionamiento de este órgano constituyente. Uno de los nudos críticos en esta discusión fue el de la ratificación del quórum de los 2/3. ¿Tú nos puedes contar cuáles eran las posturas que habían al interior de la convención y cómo se resolvió este tema? Era más o menos esperable que la comisión de reglamento tuviese la mayor carga en la convención de estas comisiones em, previas a la discusión en general, porque tienen que consolidar o están consolidando en estos momentos el reglamento general, que, que insuma los aportes de la misma comisión de reglamento, las comisiones de derechos humanos, descentralización y la de comunicaciones, y en paralelo a eso tienen que definir cuáles son los nudos críticos o las contradicciones entre los reglamentos específicos que también, que también va a tener la convención, que son los que emanaron de las comisiones de participación popular, de ética y lo que se refiere a la consulta indígena. Entonces, claramente, la de reglamento, pese a que ellos dicen que no son una supracomisión, sí tienen mayores responsabilidades que las otras comisiones transitorias. Y metiéndonos en el tema de los 2/3, es súper, se dio una importante discusión en la comisión de reglamento y terminó ganando la posición de los 2/3 que constitucionalmente hablando, no debería estar en debate, porque está escrito en la Constitución que actualmente no está en vigencia en Chile, con la reforma que emanó del Acuerdo de Paz y Nueva Constitución de noviembre del 2019. Y ganó la posición de 2/3, cumpliendo las normas constitucionales que rigen este proceso constituyente, pero también existían las posturas de 3/5 para llegar a acuerdo y que eso quedara en el texto que la Convención Constitucional le va a proponer a todas las chilenas y chilenos en el plebiscito de salida. Danilo, en la práctica, ¿qué efectos tiene este quórum? ¿Y qué pasa si no se alcanzan los 2/3 para aprobar las normas constitucionales? En la práctica, si no alcanza un acuerdo mayoritario de 2/3 en el pleno de la convención con los 155 miembros de esta, vamos a entender que esas normas que no consigan los 2/3 van a tener, no van a estar en la nueva constitución, en la propuesta de nueva constitución que va a ser votada en el plebiscito de salida, y deberían ser normas que se regularan en lo que se llama la política convencional, que el próximo Congreso, si es que se llega a aprobar esta nueva constitución, por ejemplo, que no se llegue a acuerdo de 2/3 en la definición de ciudadanía, por ejemplo, o en las normas del Banco Central, eso va a terminar siendo tarea de la política regular. Entonces, va a ser el nuevo Congreso el que tenga la misión de generar una ley sobre ciudadanía o sobre las normas del Banco Central, por ejemplo.
pero estos 2 tercios eh, están también relacionados con otras propuestas que se han hecho en la convención, que son el no conteo de las abstenciones y los plebiscitos dirimentes, por ejemplo, que son polémicas importantes en la discusión reglamentaria que se va a dar durante septiembre. Efectivamente, otra norma muy polémica fue la de las abstenciones, donde se resolvió que quienes se abstengan no serán contabilizados como votantes. ¿Qué se buscaba con esta medida? ¿Nos puedes explicar? Lo primero es definir la medida propuesta por la Comisión de Reglamento. Esto implica que los constituyentes que se abstengan van a ser contabilizados como no votantes. Esto quiere decir que para definir el quórum, ellos no van a ser contados como válidamente emitidos. Entonces, los únicos votos válidamente emitidos van a ser los apruebo y los rechazo a las normas constitucionales. Esto recordemos que tiene que ser aprobado por el Pleno por 2 tercios de sus miembros para que esta norma entre en el reglamento. ¿Y qué busca? Tiene 2 objetivos. El objetivo público es empujar a los convencionales a que tomen decisiones sobre la discusión y sobre el articulado de la futura constitución. Es necesario para los que promovían estos, que eran constituyentes de la ex lista del pueblo y del Frente Amplio del Partido Comunista en cierta medida, que era empujar a estos constituyentes a que tomaran posición. Pero otra de las medidas es disminuir, entre comillas, disminuir el quórum, porque como el universo se disminuye, también se disminuye los 2 tercios. Por ejemplo, si en una votación se obtienen 10 convencionales, los 2 tercios necesarios van a ser de 145 y no de 155 para ser aprobado. Entonces, en la práctica, disminuye el quórum también. Y esto recordemos que tiene que ser aprobado por 2 tercios del Pleno en un debate que va a ser muy rico y muy entretenido durante septiembre. Habían quienes decían que esta norma de las abstenciones podía ser poco democrática porque no daba, no daba respaldo a las personas que legítimamente se quieren abstener. Sí, ¿Cómo? esa es la posición del convencional Esquella, del Partido Liberal, del Distrito de Valparaíso. Y sí, tiene un punto. La abstención significa que no tengo las suficientes convicciones para rechazar una norma que, por ejemplo, en su espíritu me parece buena, pero la reacción no me entrega todas las herramientas para que esa idea que puede ser plausible tenga que ser votada a favor. Entonces, claro, es una discusión quizá hasta filosófica de si comparto la idea y si no me gusta la reacción, pago el costo de aprobarla o rechazarla, pero no me mantengo en esta posición intermedia, que para algunos constituyentes que promovieron esta medida, eh, pasaría a ser un poco obstruccionista con el proceso constituyente. Danilo, ¿y esta medida de las abstenciones va a aplicar para todas las votaciones, tanto en las comisiones como en el Pleno? Sí, aplicaría tanto en las comisiones como en el Pleno, pero recordemos que esto tiene que ser aprobado por el Pleno por 2 tercios. De hecho, esta medida fue, entre comillas, piloteada en la Comisión de Reglamento. En la Comisión de Reglamento no se contaron las abstenciones y eso se definió en el reglamento. Esto va a parecer un trabalengua, pero en en el reglamento provisorio de la Comisión de Reglamento. Las reglas de funcionamiento que se dio la misma Comisión de Reglamento también incluía esta norma.
Perfecto. Eh, Saliendo un poco de la comisión de reglamento, que hemos estado bien enfocados ahí, también algo que mencionaste hace un rato, los plebiscitos dirimentes. También abrieron una controversia en la Convención Constitucional, particularmente en la izquierda. ¿Nos podrías contar qué establece específicamente esta norma? Podríamos partir explicando qué es un plebiscito dirimente y qué es lo que establece la norma que se acordó en la Convención. Sí, los plebiscitos dirimentes son un mecanismo que busca confirmar o desechar una decisión de la Convención Constitucional, incorporando la participación ciudadana mediante el sufragio universal. Es que, por ejemplo, nos llamen a definir si el derecho a la salud, como lo redactó la Convención, o gran parte de la Convención, eh, los ciudadanos estamos o no de acuerdo con esa reacción, por ejemplo, o cualquier norma de la Constitución. Y la propuesta que emanó de la Comisión de Participación Popular eh, y que va a ser discutida en el Pleno durante septiembre, propone realizar una votación popular sobre una norma constitucional que no logre los 2/3, pero sí que logre 3/5 de los votos. Entonces, si la norma que está en discusión logra un 60% de los votos en la convención, podría ser parte de un plebiscito dirimente. Eh, Además, otras normas que se le dieron a estos plebiscitos dirimentes en la redacción que salió de la Comisión de Participación Popular, recordar siempre que esto está en discusión para el Pleno todavía y va a ser discutido durante este mes. También se pide que estos plebiscitos dirimentes tengan derecho a voto los mayores de 16 años en todos los territorios. Y además le pide, la Comisión de Participación Popular se dio cuenta que ellos no tenían las herramientas para convocar al plebiscito, no tenían las atribuciones, entonces también se dice en esta propuesta que se necesitan reformas constitucionales y apoyos de otras instituciones del Estado como el CERVEL para que este plebiscito funcione. Pero esta es solo una propuesta, eh, esto es solo una propuesta que tiene que ser debatida por el Pleno y aprobada por 2/3 de los convencionales. Ya nos cuesta movilizar a la gente que vaya a votar para las votaciones más importantes, como las presidenciales, donde se eligen los alcaldes, los diputados, los senadores. Estos plebiscitos, está esa discusión sobre la mesa en el fondo de que tenemos baja participación en Chile en general. ¿Cuál va a ser la efectividad de estos plebiscitos si no logramos movilizar una cantidad importante de gente que vaya a votar? Fue una discusión relevante la participación, de hecho se intentó proponer el voto obligatorio para esto, lo cual no llegó a buen término, no hubo acuerdo en eso al menos. Y claro, ese es un problema, pero el argumento frente a eso es que va a ser más democrático, vote número de chilenos y chilenas o extranjeros con derecho a voto en Chile, en este plebiscito que la decisión de un puñado de constituyentes que no, entre comillas, quisieron dar los 2/3 para que se aprobara la norma. Ese es el argumento de los que proponen esto. Pero también hay otros dos problemas que quizás son igual o más importantes que la participación de estos posibles plebiscitos dirimentes. Me gustaría recalcar eso porque está a consideración del Pleno todavía. Que son el problema del timing, que es cuándo se hace este plebiscito. Porque vamos a estar en una discusión constituyente, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales, discutiendo primero la norma de derecho a la salud y después la norma de derecho a la educación. Entonces, ¿qué pasa si la primera norma es apoyada por 2/3? Ok, hacemos
plebiscitos dirimentes sobre todo el resto que no logró los 2/3, pero sí logró 3/5, pero después nos damos cuenta que con el avanzar de los temas constituyentes, quizás van a haber otras normas que tenemos que ingresar a ese plebiscito dirimente. Entonces, el tema del timing de cuándo, de no chocar con los plazos, recordemos que la convención tiene plazo de 9 meses o un año para entregar la propuesta a plebiscitar, la propuesta de la nueva constitución, entonces el timing es un problema. Y también, vinculado al quórum, también eh, podría traer un incentivo, quizás no para conseguir los 2/3, sino que para conseguir los 3/5 y llevarlo a plebiscito dirimente. Entonces, quizá van a haber incentivos para no llegar a los 2/3 porque quizá no quieren, entre comillas, entregar demasiado, y solo va a estar el incentivo puesto en conseguir los 3/5 y después mandar todo a plebiscito dirimente. También puede ocurrir eso. Entonces, hay varias dificultades con los plebiscitos dirimentes que van a estar en discusión durante septiembre en el pleno de la convención. Otra pregunta que me queda sobre los plebiscitos dirimentes es la inclusión de la población desde los 16 años. ¿Cuál era el motivo detrás de esta moción? ¿Qué era lo que defendían los convencionales al querer incluir esta novedad? Porque sería una novedad para nuestro proceso democrático. Sí, el argumento que es bastante plausible, que al final la convención va a entregar un proyecto de nueva constitución y esa nueva constitución nos va a regir a nosotros, pero también a nuestros hijos y ojalá a nuestros nietos. Entonces, ampliar el ámbito ampliar el derecho a voto de más jóvenes que 18 años tiene sentido porque ellos van a ser, entre comillas, más afectados por esta nueva constitución. También se pensó en 14 años y también eso fue discutido en la Comisión de Participación Popular, pero al final se estableció 16 años. Pero, pero eso de nuevo implicaría reformas constitucionales a cargo del Congreso, de este Congreso que está terminando sus funciones, que termina en funciones el 11 de marzo del 2022, o del nuevo Congreso, que va a ser electo a fin de año y que comienza sus funciones el 11 de marzo del 2022. Danilo, estamos en un punto culmine desde el inicio de la convención, se aproximan semanas claves. Eh, ¿Cuáles crees tú que son los desafíos más importantes de los próximos días y a qué debemos estar atentos? Las primeras semanas de septiembre vamos a ver a los constituyentes informándose de la propuesta reglamentaria que va a emanar del trabajo de la Comisión de Reglamento sobre compilación, sistematización de una propuesta de reglamento o una propuesta de varios reglamentos. Recordemos que vamos a tener un reglamento de participación popular, de ética, de consulta indígena. Ya tenemos aprobado un reglamento financiero presupuestario de la convención y también vamos a tener un reglamento general que va a incorporar los aportes de las comisiones de derechos humanos, descentralización, comunicaciones y la misma de reglamento. Entonces, vamos a tener a los constituyentes estudiando esos reglamentos y deliberando sobre los reglamentos, lo que implica presentar indicaciones, el estudio de estas mismas indicaciones y la votación final en particular del reglamento debería estar a fines de septiembre para la publicación de este reglamento y comenzar la integración de las comisiones permanentes, que es donde se van a discutir las nuevas normas constitucionales que la Convención Constitucional le va a proponer
los ciudadanos en Chile. Perfecto, muchas gracias, Danilo. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Quiero agradecerte a ti y agradecer a todos y a todas los que nos han visto o escuchado en este capítulo y comentarles que si les gustó este capítulo pueden ir a escuchar los 4 anteriores en los que hablamos de paridad de género, redes sociales y fake news, reglamento y participación ciudadana, todo en torno al proceso constituyente que estamos viviendo como país. Muchas gracias nuevamente, Danilo, por estar aquí hoy y un gran abrazo a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Josefina. Nos vemos.